Buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a estar aquí juntos, compartiendo, ¿verdad? Adorando al Señor, alabándole, pasando este tiempo que es inigualable. Y también por su palabra, que nos instruye, que nos corrige, que toca nuestros corazones, que nos transforma, que al final es lo que necesitamos, ¿verdad? Ser transformados. Y en esta mañana Dios puso en mi corazón compartir sobre un texto en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 al 8, donde el Señor llama al ministerio profético a Isaías. Y es un texto pues muy bonito, ¿verdad? Yo pensaba, antes de entrar en la predicación, con referente a este texto, en el autor de Hebreos, capítulo 11, cuando nos habla de esos héroes de la fe. Y leía pues lo que todos conocemos, ¿no? Ese Noé que hizo un barcazo tremendo cuando aún no llovía sobre la tierra, o Abraham que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, y encima le pidieron sacrificar al hijo de la promesa, o Enoc que fue traspuesto sin ver muerte, o Gedeón, o tantos otros, ¿verdad?, que nombra ahí el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, y muchos otros que fueron aserrados, azotados, naufragaron, muertos a filo de espada. Otros anduvieron de acá para allá, vestidos con pieles, pobres, desnudos, de los cuales el mundo no era digno. Y yo decía, qué diferente a lo que yo vivo, ¿no? Pues yo estaba preparando el sermón y estaba en mi casa, la tengo a 22 grados siempre, y con un bocadillito, ¿verdad?, y mi vinito tinto, y digo, qué diferente, ¿no?, la vida de aquellas personas de las cuales dice Hebreos, el mundo no era digno. Y yo hace tiempo que estoy convencido que cuando Dios evalúa las iglesias, en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, está evaluando la iglesia universal. Estoy convencido que cada una de las iglesias que allí son descritas es la iglesia universal en el periodo que corresponde entre la primera y la segunda venida de Cristo, por etapas, ¿verdad? A nosotros, si esto es así, nos corresponde la Odisea, ¿no?, a la que yo llamo la iglesia acomodada, a la que el mensaje del Señor es duro, porque dice, tú crees que tienes de todo, que eres rico y nada te falta, pero yo te digo, eres pobre y desventurado, si piensas eso, ¿verdad? Porque necesitas comprar de mí oro refinado en fuego, disciplina, vestiduras blancas con que vestirte, santidad, y colirio para que tus ojos puedan ver la realidad espiritual, sabiduría y dirección de parte de Dios por medio de su palabra. Es quizá una introducción un poco dura, pero creo que realmente vivimos en un momento peligroso para la iglesia por esto, porque somos una iglesia acomodada, acostumbrada a lo cómodo, acostumbrada a venir y tener todo lo necesario. Quizá eso es un problema para todos nosotros, ¿no? Porque el acomodamiento a lo que lleva es a vivir una vida, pues sobre todo vacía, no buscando, ¿verdad?,
como deberíamos las cosas de Dios. Creo que este mensaje en Isaías 6 es muy edificante por esto, porque Dios le habla a Isaías para nombrarlo para su ministerio profético. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, porque nosotros nada merecíamos, Señor, y tú has tenido misericordia de nosotros al enviar tu Espíritu Santo, Señor, que nos reveló cómo te pusiste en aquella cruz, ocupando nuestro lugar. Y no se nos puede olvidar esto, Señor. Queremos darte muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, porque no queremos seguir igual. Queremos que cada día sea un desafío para nosotros. Y aquí todas las cosas necesitan ser hechas nuevas, dijiste. Así queremos que sea. Desafíanos, Señor, llévanos adelante. Lo que queremos es crecer a la imagen tuya. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el texto que leemos es Isaías 6, versículos 1 al 8. Y dice así la Escritura. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así he titulado este sermón: heme aquí, envíame a mí. Y el texto que hemos leído comienza con una visión, ¿verdad?, que Dios le permitió ver a Isaías. Pero dice: en el año que murió el rey Uzías. Y yo le decía al Señor: ¿y este qué pinta aquí? ¿Verdad? Pero según 2 de Timoteo 3:16, creo que toda la Escritura es inspirada. Pues por algo Dios lo ha puesto ahí, ¿verdad?, al rey Uzías. Porque la visión está de alguna manera encadenada a la muerte del rey Uzías, porque Dios le permitió verla cuando murió en ese mismo año. Entonces, quise saber, ¿verdad?, por qué Uzías está ahí y cuál es la relación con esa visión. Ya conocéis los reyes, ¿no? El pueblo de Israel pidió rey a Samuel y se instituyó como rey a Saúl. Saúl, David, Salomón, 40 años cada uno. Jeroboam, división de Israel, reino del norte, 10 reyes, 20 reyes, 200 años, 10 tribus,
Reino del sur, Judá, 2 tribus, Benjamín y Judá, 34 años, o sea, 340 años, otros 20 reyes. Uzías es uno de los reyes que reinó sobre Judá. Y fue un rey positivo. Fue un rey porque casi todos fueron malos. También son evaluados, al igual que las iglesias, en la palabra de Dios. Y Uzías fue de los mejores. Fue el segundo más longevo. Reinó sobre Israel por espacio de 52 años. Y hizo cosas muy buenas. Venció a los filisteos, hizo mucho por la agricultura, hizo grandes pozos en el desierto, hizo un ejército poderoso y sirvió al Señor, ¿verdad? Pero como pasa en el ser humano que no tiene a Cristo, al hacer las cosas tan bien, se sintió tan fuerte que pues al final se pensó que todo era suyo, ¿no? Y un día, dice la Escritura, llegó al templo y dijo: estos sacerdotes no saben quemar el incienso, traed para acá, que yo quemo el incienso, lo tengo que hacer yo todo, porque si no esto no sale bien. Y quemó el incienso. ¿Y qué pasó? Pues que le salió una lepra, ¿verdad? Dios le permitió una lepra y terminó sus días en una casa aislada y murió de lepra. ¿Y qué relación tiene esto con Isaías? Pues bueno, miré, y según la tradición rabínica, Isaías era hijo de Amoz y Uzías era hijo de Amasías. Amasías y Amoz eran hermanos. Por tanto, Isaías era primo del rey Uzías. Tenía sangre real en sus venas. Entonces ya me cuadra, porque yo pensé, digo, se murió el rey Uzías y para Isaías era su bastón, ¿verdad? Era su ídolo. Era aquel en el que tenía depositada la confianza. Cuando murió el rey Uzías, Isaías se vino abajo. Pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Y cuando murió el rey Uzías, lo que Dios le mostró a Isaías fue esta visión que hemos leído en Isaías 6. Es un trono, le permitió ver al Señor, que estaba en un trono, alto y sublime, dice. Y había serafines por encima de él, que decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor. Y hubo un terremoto allí, todo empezó a temblar y el lugar se llenó de humo de la gloria de Dios. Qué visión tan tremenda, ¿verdad? Isaías sirvió en su ministerio profético durante 40 años al Señor y nunca se le olvidó esta imagen que Dios le dio, esta visión que Dios le dio, porque Isaías fue un profeta que sirvió al Señor en tiempos convulsos, en tiempos de guerras, en tiempos donde el pueblo de Israel caía seguidamente en la idolatría. Y la palabra que Isaías llevó era dura, era una palabra de arrepentimiento y era una palabra incluso de exilio en el futuro a Babilonia, ¿verdad? Como conocéis, Israel estuvo 70 años en la esclavitud en Babilonia. También, aparte de una palabra de exhortación y de arrepentimiento, Isaías profetizó del Señor, que vendría, porque no ponemos el énfasis solo en el problema, sino que también lo hacemos en la solución. El capítulo 9, dice: un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. En el capítulo 53 de Isaías se nos habla del siervo sufriente que no abrió su boca delante de sus trasquiladores, que se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, la visión, yo creo que la visión que Dios le da es fundamental para que Isaías pueda llevar adelante
su ministerio profético, complicado por supuesto. Y la visión es tremenda porque es un trono alto y sublime. Y lo que se enfatiza aquí es la santidad de Dios. Porque cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que enfocarla de dos maneras. Cuando nosotros hablamos de santidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es pureza moral, ¿verdad? Ausencia de pecado. Eso es la santidad. Pero tiene otro significado que es primordial, que es apartado, ¿verdad? Nosotros somos santos desde que recibimos a Jesucristo, santos de Dios, apartados para Dios. Y es lo que Dios le está mostrando en la visión a Isaías. Ese trono es alto, alto, muy alto. Y le quiere dar a entender a Isaías que Dios no está mezclado, ¿verdad?, con el pecado, que está aparte, que Él vive en otro lugar. Me gusta como lo dice la traducción del lenguaje actual en Isaías 57:15, donde dice el Señor: yo soy tu Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, aunque tengo misericordia de los pobres y de los afligidos. Es un Dios santo que está aparte de nosotros, pero es un Dios cercano al mismo tiempo, porque tiene misericordia de nosotros. Y esto es lo que estamos viendo aquí en esta visión. Es lo que Isaías necesitaba ver, conocer un Dios santo que vive en el tercer cielo, ¿verdad?, que está aparte de nosotros. Un Dios santo que también tiene una pureza moral, que es sin pecado, que es sin contaminación ninguna. Creo que a la hora de estudiar los atributos de Dios es muy importante conocer a Dios para saber quién somos, ¿verdad? Y cuando estudiamos a Dios, solemos llevar a Dios al lado que más tiene que ver con nuestra forma de pensar, es decir, con aquella forma en la que nosotros pensamos que Dios es. Aunque Dios es mucho más de lo que podemos alcanzar a pensar. Yo puedo tener una idea de que Dios es sobre todo amor y misericordia. Otros pueden tener una idea de que es más justicia y rectitud. Pero en esta visión, lo que Dios está mostrándole a Isaías no es su amor, ni su justicia, ni su misericordia. Le está mostrando su santidad. Su santidad no como un atributo más de su carácter, sino como aquello que lo llena todo. Por ejemplo, su amor es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa, su palabra es santa, su nombre es santo, su espíritu es santo. La santidad es algo que permea todo el carácter de Dios y no conoceremos a Dios en plenitud si no aprendemos a conocer esto, que es un Dios santo, así como Él se describe en Isaías 57:15. Mi nombre es santo. Y no es solamente santo, si habéis comprobado, la Escritura no dice, Él es amor, amor y amor, o justicia, justicia y justicia. Pero aquí sí enfatiza, utilizando esta figura literaria, el trisagio, ¿verdad?, que tiene para mí dos propósitos. Primero, enseñarnos que toda la Trinidad es santa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 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 santo. Y el segundo, enfatizar, ¿verdad?, que esta santidad es la característica que nos permitirá entender lo que Dios es. Esto es lo que Dios le está mostrando a Isaías. De alguna manera, y por resumir, lo que Dios le está diciendo a Isaías
tranquilo, Isaías, mira, te voy a utilizar para llevar la palabra de Dios al pueblo. No te preocupes porque Uzías ha muerto. Aquí no se acaba esto. Te voy a mostrar más que Uzías aquí en este trono. Porque Uzías terminó siendo vanidoso. Y así es en los seres humanos. Por eso nuestros ojos, como ahora veremos, tienen que estar puestos en Jesús. No en ninguna persona, por carismática que ésta sea o por estudiada que ésta sea, ¿verdad? Es lo que le está diciendo Dios a Isaías. Mira, confía en Dios, en su santidad. Él va a estar contigo siempre. Y es una carrera, ¿verdad?, la del creyente, que tenemos que correr. Y Dios nos dice cómo hemos de correrla. Dice Hebreos 12, por tanto, nosotros también, ¿como quién? Como todos estos de Hebreos 11 que hemos hablado en la introducción. No estamos aparte, aunque vivamos en otro tiempo. De vosotros también tenéis que correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Cómo? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate qué término utiliza. Es un término militar. ¿Sabéis lo que es un asedio? Es que cuando te rodean, mandan su ejército a rodearte. ¿Con qué fin? Con el de destruirte, con el de vencerte. Así dice el autor de Hebreos 12, que es el pecado. Nos asedia. Entonces, como creyentes hay que defendernos. ¿Cómo? ¿Puestos los ojos en Uzías? No. ¿En el pastor? No. En nadie. En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. Él es el autor de la fe. Dice 1 Pedro 1 que hemos creído en Jesús. Él es un cordero sin mancha y sin contaminación, dispuesto para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos, por amor de nosotros, por amor de nosotros. En ese Dios hemos creído, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, no en ningún otro, porque Él es el autor de la fe y también el consumador. Él fue quien se puso en aquella cruz. Quiero que penséis en un Dios como el que aquí está descrito, 3 veces santo, que vive en un lugar sin contaminar, con su santidad impoluta, que decidió venir a este mundo a hacerse como uno de nosotros y morir en una cruz. Allí, en aquella cruz, fue cargado con el pecado de todos nosotros, de asesinos, de violadores, de mentirosos, de corruptos. Todo ese pecado fue cargado sobre un Dios santo, santo. Y esta imagen no la podemos quitar de nuestra vida. No la podemos quitar porque en el momento que la quitemos nos transformamos en la iglesia acomodada de la Odisea. Necesitamos, como Isaías, tener esta imagen viva en nosotros siempre, siempre. 1 Pedro 1 dice que nosotros amamos a Dios aunque no le vemos. Dice, a quien amáis aunque no habéis visto. A quien aunque no habéis visto, en Él creéis para obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que hacemos aquí. Hemos creído en un Dios santo que nos ha presentado el Espíritu de Dios, que ha tocado nuestros corazones y nos ha hecho ver la necesidad que teníamos en nuestra vida. Fijaros que en la imagen es tremendo que todo se removió hace poco.
que estaba en el monasterio del Escorial, veía los cuadros, ¿verdad?, del Bosco y todos aquellos pintores que dibujan los ángeles rechonchitos y con las alitas, ¿verdad? Y digo, eso no puede ser, que tiemble todo, porque uno decía al otro, santo, 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 y temblaban los quiciales. Los ángeles son seres poderosos, ¿verdad? Es el ejército de Dios. Y estos serafines son los encargados de manifestar la santidad de Dios. Así que cuando esta santidad fue manifestada a Isaías, ¿verdad?, produjo un efecto inmediato. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy hombre impuro de labios en medio de un pueblo impuro de labios! Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Eso fue lo que nos ocurrió, que nosotros vivíamos tan panchos, pensando que estábamos bien, porque en un momento dado nos comparábamos con el de al lado, que estaba mucho peor que nosotros, ¿no? Y así vivíamos felices, pero llegó el Espíritu de Dios y nos presentó como a Isaías un Dios santo, 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 que se puso en la cruz por ti y por mí, para pagar por nuestros pecados. Y dijimos, ¡buah! Pues me tengo que arrepentir de esto, del otro. Yo me tiré un año llorando, un año entero. Estaban los sugieres a mi lado con las servilletas para darme. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me hizo entender lo desgraciado de mi vida sin Cristo, lo engañado que estaba, a pesar de lo que yo pudiera creerme. Y esta es la clave, ¿verdad? La lucha contra el pecado. Es lo que Isaías vio aquí, lo que inmediatamente su cabeza pensó: estoy perdido. ¿Qué hago con todo esto que hay en mi vida? Y no solo vio su inmundicia, vio la del pueblo. Que la del pueblo siempre la vemos enseguida, pero la nuestra ya es más complicado, ¿no? Pero Isaías vio toda, porque el Espíritu Santo, cuando obra en tu corazón, no se deja nada, ¿no? Y el autor de Hebreos, que lo he cogido como un texto de apoyo, que me parece muy oportuno para este texto, después de lo que hemos visto, continúa diciendo: considerad. ¿Qué quiere decir? Reflexionar, pensar, iros más abajo. Considerad a Jesús, que sufrió contra sí mismo tal contradicción de pecadores, para no desmayar en vuestra lucha contra el pecado, ¿verdad? Es lo que Isaías estaba viendo aquí, su pecado, cuando vio la santidad de Dios. Y el autor de Hebreos nos dice eso: no desmayéis. ¿Cómo? ¿Cómo no desmayo en la lucha contra el pecado? Considerando aquel que murió por mí, considerando este Dios 3 veces santo del que estamos hablando, que no debe nunca desaparecer de nuestra mente. Porque todavía, dice el autor de Hebreos, no habéis luchado contra el pecado hasta la sangre. Y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige. Os habéis olvidado que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Dice: y vuestros padres terrenales os disciplinaban y los venerabais. Y ellos os disciplinaban por un poco de tiempo. Y como a ellos les parecía, pues como entendían, que como habían sido educados. Pero ¿por qué no obedeceréis mejor al Padre de los Espíritus? Porque Él os disciplina adecuadamente. ¿Para qué nos disciplina? Dice: para que participéis de su santidad. Ahora, estos textos, ¿verdad?, que nos tienen que remover y nos tienen, porque ¿sabes qué pasa con el pecado? Que como estamos en Cristo
y hemos mejorado, estamos mejor de la tos y de la garganta, pues nos confiamos, ¿no? Y decimos, bueno, estoy en un punto bastante bueno, ¿no? Pero la verdad que eso no es lo que Dios nos está diciendo. Combatir, que es otra palabra, así como el asedio es militar, que es lo que hace el pecado, te quiere rodear. El pecado está rodeándonos. Y el Señor nos dice, hay que combatir, que es otra palabra militar. Si te está asediando, hay que combatir hasta la sangre. Y yo pensaba, digo, pues hombre, si rasco, pues claro que encuentro. A lo mejor en mi relación, en mi matrimonio, ¿no? Porque pues hay cosas seguramente, si estoy discutiendo cada 2 por 3, pues a lo mejor es por egoísmo, ¿no? Y no logro respetar a mi esposa o esposo al grado que debiera. O la relación con mis hijos, o en la relación con mis hermanos, que tengo mis disputas, ¿no? Y me duelen. Pues probablemente haya mucho trabajo, haya mucho que combatir en cada uno de nosotros, hasta la sangre, contra el pecado. Porque es importante entender que la santidad de Dios no es negociable. No es negociable. Dios no negocia con su santidad. No sé si conocéis cuando Aarón, he predicado alguna vez, yo creo que el año pasado, cuando Aarón se quedó y Moisés subió a por las tablas, ¿no?, al monte, Aarón se quedó con el pueblo. Y cuando bajó Moisés habían hecho el becerro, ¿no? Y me acuerdo que comenté que Aarón dijo, yo no he sido. A mí me han dado los zarcillos, los echaba ahí y ha salido un becerro. Pero yo no he sido, el pueblo. Y dice, no, Aarón, lo tallaste con buril, le diste forma, no tengas morro, ¿verdad? Y somos así, enseguida la culpa la queremos echar para el otro lado, ¿no? Pero Aarón tuvo hijos, ¿no? En el nacimiento de Jesús os hablé de 2 de ellos, Eleazar y Samar o algo así, ya me acuerdo. De las clases, ¿os acordáis? De las clases sacerdotales. Pero tuvo otros 2 que se llamaban Nadab y Abiú. Y esos se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque ofrecieron a Dios fuego extraño en el altar del sacrificio. Fuego extraño, dice la Escritura, que Dios no había ordenado. Yo no sé en qué consistiría el fuego extraño. Lo harían de manera diferente a como Dios había ordenado, o en el tiempo que no debieron hacerlo, no lo sé. Pero era fuego extraño que Dios no había ordenado. Me acuerdo de Ananías y Zafira, vendieron unos terrenos y dijeron que aunque habían hecho promesa de entregar el dinero como ofrenda, se quedaron con una parte y se os tragó la tierra. Me acuerdo de Uza, que tropezaron los bueyes, se caía el arca del pacto y fue a sujetarla y quedó fulminado. Y me acuerdo de Moisés, que le dijo el Señor, ve, tienes sed del pueblo, háblale a la roca. Y le dio 2 viajes con la vara, ¿no? Y no vio la tierra prometida. Y pensamos en estas cosas y decimos, pues me parece un castigo desmedido, ¿no?, para lo que hicieron. Si es que se caía el arca, que tropezó el burro. Pero lo que Dios castiga y nos hace ver es la irreverencia. Porque el hombre tiene la manía de hacer las cosas a su manera y de obviar lo que Dios ha dicho que debe ser. Eso es lo que es castigado, la irreverencia. Nosotros creemos que podemos corregir a un Dios 3 veces santo y decirle esto es adecuado o nos parece un castigo demasiado severo. Pero Él es Dios soberano y lo que hace es reprendernos y disciplinarnos. ¿Para qué?
para que nosotros sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Es por pura misericordia. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Cuando Isaías fue consciente de su pecado y del pueblo, Dios derramó su misericordia con él. Y uno de los serafines, que no eran rechonchitos, tomó un carbón del altar del sacrificio y lo llevó donde estaba Isaías y tocó con él sus labios y le dijo: tu culpa es quitada, tu pecado es perdonado. ¡Qué barbaridad! Lo mismo que nos pasó a nosotros, porque no nos salvó por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Tomó nuestro corazón de piedra, endurecido por el pecado, y puso uno de carne, capaz de sentir las cosas de Dios. Y pudimos ver la santidad de Dios, y pudimos ver nuestro pecado, y pudimos ver que la gracia de Dios se derramó gratuitamente sobre nuestras vidas, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, para la gloria de Dios. Hasta aquí, Dios no ha abierto la boca. Voy a beber agua. Hasta aquí Dios no ha abierto la boca. Solamente es Isaías viendo aquella visión majestuosa. Pero aquí el Señor dice Isaías, después de esto, de esta visión, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y como decía al principio, no es sencillo ser profeta en aquellos tiempos. Por eso quise introducir con Hebreos 11. Y muchos de los profetas, y el Señor lo dijo en el libro de Mateo, el Evangelio: os envío los profetas y os los cargáis y apedreáis a todos los que os envío. Y le hablaba al pueblo de Israel. Y era así, ¿verdad? Y los profetas no llevaban un mensaje nada sencillo. Era un mensaje de arrepentimiento. Generalmente porque el pueblo había caído en idolatría. Y me acuerdo de Jeremías, ¿verdad? No de Isaías, de Jeremías. Y en el capítulo 19 de Jeremías, Jeremías lleva una palabra tremenda de parte de Dios al pueblo. De manera que cuando termina de dar esa palabra profética, en el capítulo 20, versículo 1, dice que el sacerdote Pasur lo mandó a azotar por esa palabra que había dado. Y después de azotarlo, lo puso en el cepo. El cepo eran unos artilugios de madera que te sujetaban las piernas o los brazos y te ponían en la plaza del pueblo. Y había barra libre. Todo el que pasaba por allí te podía insultar, te podía escupir y podía hacer lo que quisiera contigo. Después lo soltó del cepo y Jeremías le dedicó unas palabras a Pasur, que luego las leéis en el capítulo 20, pero que resumidas vienen a ser: mala ruina tengas, ¿verdad? Le dijo todo hasta de lo que se iba a morir. Pero después de decirle todo eso, hay unos versículos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Porque dice Jeremías, dice: pues ya me voy a olvidar de Dios. Dice: y desde luego no voy a volver a llevar ninguna palabra de parte de Él, porque todo es violencia y destrucción. Dice: pero había un fuego en mi corazón que me hacía arder
todos los huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y no pude. Qué fuerte, ¿no? Isaías dijo, no, hombre, esto no hay quien lo aguante. Para esto, pues yo paso, no voy. Es algo parecido a lo que vimos con Esteban hace poco, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia. Yo a esto no juego. Pero Jeremías dijo, hay un fuego en mi corazón que no lo puedo sufrir. Y un poco más adelante dice, Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Todos los que quieren hacerme mal tropezarán y serán confundidos. Y eso es lo mismo que nosotros, ¿verdad? Nosotros, cuando el Señor nos dice, recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? Y predicaréis este mensaje de salvación que el Espíritu de Dios metió en nuestro corazón. Seréis testigos de ese mensaje de salvación en todas partes donde os encontréis. Yo siempre, cuando veo ese pasaje, me centro en el recibiréis poder. Porque sin ese poder no tenemos nada que hacer. Yo le puedo compartir el mensaje de salvación a 500 personas, pero si no está presente el poder del Espíritu Santo, son palabras huecas y vacías. Pablo decía, no os hemos predicado con mensajes de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con ese mensaje que Dios sella en tu corazón. Sencillo, que Jesús murió en la cruz por tus pecados y fue sepultado. Y Dios lo resucitó al tercer día. Esa resurrección es prueba de su santidad, porque la muerte no pudo sujetarlo, porque era santo, santo, santo. A este Dios santo es al que predicamos, pero orando al Señor para que su poder esté en nuestra predicación y sea manifiesto a todo aquel que oramos. Cuando me convertí, salí como un cohete, como un cohete. Le predicaba a todo el mundo. A los 3 meses prediqué mi primer sermón en una cárcel en el Golfo de México. Y todo el que se acercaba a mí recibía el mensaje del plan de salvación. Yo tenía un restaurante y unas mesitas allí. Todo el que se sentaba a esperar mesa se llevaba el plan puesto. Y yo me cogía un taxi y le decía a mi niño, tenía 5 años, ahora vamos a subir al taxi y al taxista le vamos a predicar de Cristo hasta que le explote el corazón. Y todos los taxistas se convertían. Y yo iba apuntando, 6 taxistas, 7 presos, 4 cocineros, ¿verdad? Iba haciendo mi lista. Y un día, sentado allí en mi restaurante, hablando con un matrimonio de creyentes maduros, no como yo, que me acaba de convertir, hablando con ellos les decía, ¿verdad? He compartido a muchos y muchos han hecho la oración. Dice, pues qué bien, oye, estamos muy agradecidos a Dios. Y me dice, ¿y cuántos perseveran? Y digo, ¿cómo? ¿Perseveran? ¿A qué tienen que perseverar? Con la oración no vale. Y me dijeron algo que nunca se me olvidó. Estamos convencidos que Dios te va a usar para el ministerio, pero acuérdate siempre que la gloria es para el Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 9, si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Lo puedo hacer de buena gana o de mala manera, enfadado. Si lo hago de buena gana, recibiré recompensa. Y no hay
mayor recompensa que hacer todo para la gloria de Dios, para el 3 veces santo que nos rescató de la condenación eterna. Sí, Señor, estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque no sabíamos nada de esto. Vivíamos nuestra vida sin tenerte en cuenta, haciendo lo que nos parecía. Y cuando abundó el pecado, Señor, sobreabundó tu gracia. Y el poder de tu Espíritu nos mostró un Dios que no conocíamos, un Dios santo, 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 que vive en un lugar apartado, donde nos llevarás un día, Señor, pero que ha tenido misericordia del ignorante, del afligido, del pobre. Qué agradecidos estamos, Señor. Nuestro corazón quiere alabarte, quiere abrirse de par en par para ofrecerte, Señor, todo lo que somos. Te rogamos, Señor, por tu disciplina. Te rogamos que no nos dejes estar acomodados, que sacudas nuestros corazones, que nos lleves adelante en tus propósitos. Queremos crecer a la estatura del varón perfecto. Queremos ser hechos a tu imagen, Señor. Te doy gracias por mi iglesia, porque tú estás haciendo una obra maravillosa. Te pido por tu misericordia que nos lleves adelante con tus propósitos y añadas cada día, Señor, a tu iglesia, a los que han de ser salvos. Para tu gloria, Señor. Bendito seas. Amén.